resaltado los versículos 7 y 11, que los leo uno y otro. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, qué cortito. Está a la vista, no hace falta ser demasiado genio en la hermenéutica para poder entender qué es lo que dice aquí. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, no se pueden tener de otra manera. Y los da el Espíritu Santo como Él quiere, no al azar, no tira los dados para decidir los dones. El Señor los da de la manera perfecta que Él sabe que la iglesia necesita y a la persona que está en condiciones espirituales de desarrollarlo. Puede ser que una persona jamás haya pensado en hacer una tarea. ¿Le ha pasado a ustedes eso? De estar en la iglesia y encontrarse de pronto, o no de pronto, pero bueno, encontrarse haciendo algo y dice, pero ¿qué hago yo haciendo esto? Si jamás en mi vida se me hubiera ocurrido. Bueno, hermanos, y lo hace bien. Y es de bendición. Porque ahí es donde vemos si realmente es un don que ha dado el Señor, ¿no? Cuando es de bendición y para provecho, después vamos a decir algo de eso. ¿Y dónde salí yo haciendo esto? Y bueno, hermanos, es el Espíritu Santo que te ha capacitado para eso. Es el Espíritu Santo que te ha capacitado para eso y te ha dado el lugar para desarrollarlo porque allí se necesitaba que lo hagas. Y bueno, así funciona la cosa, ¿no? Y dice que le ha dado a cada uno de los miembros del cuerpo, ¿no? Esta frase que se repite en otros lados, a cada uno, o sea, cada uno de los que forma el cuerpo, que es la iglesia, el Espíritu Santo le da por lo menos un don que debe ejercitar, que debe ejercer para servir al Señor en la comunidad de la iglesia y ser de bendición. Todos, o sea, resumiendo en una frase simple, todos tenemos al menos un don. Todos tenemos al menos un don. Y ese don debe ser encontrado y debe ser puesto en práctica. Porque para eso el Señor nos lo dio. Porque así como el Señor lo da, puede ser también que el Señor lo quite o lo capacite a otro para hacer lo que yo tengo, pero que no hago, ¿no? Entonces, por eso es entender todas estas realidades espirituales que realmente hacen que nuestra vida y la comunidad de fe a la que pertenecemos pueda realmente funcionar como Dios quiere que sea. Otra cosa que quiero volver a resaltar es que en el versículo 7, si ustedes se fijan, ¿cómo llama a los dones? Manifestación del Espíritu. Y hermanos, si es una manifestación, no es algo que está oculto, no es algo que está guardado, sino que es una manifestación, está manifestado, está expuesto. ¿Qué quiere decir? Que está dado para ejercer de manera pública, manifiesta, y que además el Espíritu Santo que ha dado el don a alguien, lo hace evidente a los ojos de los demás. Porque así funciona la cosa. Miren, no sé cómo se las arregla el Espíritu Santo, pero así lo hace. A uno le da el don y a los demás le hace darse cuenta que esa persona tiene el don. Entonces, el que lo tiene se dispone a hacerlo y los demás se dan cuenta que esa persona está para eso. Y entonces allí se manifiesta y se ejerce de manera manifiesta y ese don que es otorgado por el Espíritu Santo a una persona y que es reconocido por los demás miembros del cuerpo. Y ese don, hermanos, es para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo. Para provecho del cuerpo, no para un provecho, para sacar provecho yo y no me importa nada de los demás. Yo hago esto porque me siento bien, porque me gusta, y si no tiene nada que ver con lo que hace el resto de la iglesia, no me importa tres pepinos. No, hermanos, es para provecho del cuerpo. Cuando dice para provecho acá, no hace referencia en la forma en que está escrito a la persona en particular que lo está haciendo, sino que se está refiriendo al cuerpo, para provecho de toda la comunidad de fe. El don es individual, el provecho es colectivo. Y por eso son practicados en comunión y unidad. Versículos 12, 13 y 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Yo hice una referencia porque es un tema que está siempre subyacente cuando se habla de los dones del Espíritu, y especialmente con ciertos dones, como son los mencionados en los versículos 9 y 10, y 8, 9 y 10, y que los corintios parece que tenían esto de que les gustaban esos dones que son de una manifestación muy visible y muy aparatosa. Particularmente entre ellos, después Pablo en el capítulo 14 habla mucho acerca del don de lengua que ellos tanto enfatizaban. Entonces por ahí se producen algunas confusiones, algunas mezclas y algunas deducciones e interpretaciones forzadas y erróneas en torno al tema este de los dones del Espíritu Santo y ciertas manifestaciones que tiene que haber, o el bautismo del Espíritu Santo. Acá habla de la figura del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto, hermanos, quiero repetir un poquito y ampliar algo que dije brevemente el domingo, es que no podemos, en base a estos versículos que estamos leyendo y al 13 en particular, hacer inferencias, sacar enseñanzas relacionadas con el bautismo del Espíritu Santo y semejantes, y encima relacionarlas con ciertas manifestaciones exteriores, como por ejemplo podría ser el hablar en lenguas. Hacer eso es un abuso. Es un abuso en la interpretación de lo que dice la palabra de Dios, porque no dice eso. Y es tan claro verlo, y es tan triste ver cómo algunos hacen énfasis en esas cuestiones. Por lo menos me resulta triste a mí, que yo creo que está muy claro en la palabra del Señor, ¿no? Justificar o pretender demostrar que, por ejemplo, con el hablar en lenguas, una persona tenga o haya sido bautizada con el Espíritu Santo. No vamos a entrar ahora en cuestiones tan finitas. El versículo 13 aclara que todos los que forman parte del cuerpo, fueron bautizados por un solo espíritu. ¿Dice eso o no dice eso? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y un poco más abajo, en el versículo 30, dice que esos mismos todos que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, dice que no todos hablaban en lengua. Y no todos tienen dones de sanidad y otras cosas. Entonces, nunca podemos afirmar con la palabra de Dios en la mano que, por ejemplo, el hablar en lenguas es una evidencia de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, y que ese bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior al haber recibido al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Está claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna piensa de manera distinta? ¿Ha escuchado alguna cosa distinta? No, yo creo que la palabra del Señor es clara. Todos fuimos bautizados por el Espíritu, y dice, y se nos dio a beber. Si usted toma agua, ¿a dónde va a parar el agua? Va a parar adentro del cuerpo, la tiene adentro el agua. Bueno, se nos dio a beber, cuando dice se nos dio a beber del mismo Espíritu, es porque el Espíritu de Santo ha venido a morar en nuestras vidas. Pero el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a morar en nuestras vidas no quiere decir que tengamos que hacer algunas manifestaciones del tipo de las que se mencionan acá para demostrar. La demostración de que el Espíritu Santo está en nosotros está en poder desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, está en poder recibir el don que el Señor nos ha dado y ejercerlo de la manera que Él nos enseña. Quiero simplemente leer un versículo más, que está en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos 2, 4. En realidad arranca de antes, ¿no? Vamos a agarrar la segunda parte del versículo 3. Habla de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor fue el primero que presentó el Evangelio de la salvación, ¿no? Después dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este y otros pasajes en el libro de los Hechos y algunos más nos demuestran que esa primera época de la vida de la iglesia, en que el Evangelio estaba siendo estrenado, estaba siendo presentado como la nueva manera en que Dios se quiere relacionar con los seres humanos, fue particularmente acompañado
por expresiones del tipo de las que se menciona allí en el versículo 4. Señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, de manera especial, porque Dios estaba presentando esto y ese testimonio que estaban dando los apóstoles necesitaba ser confirmado por estas demostraciones de poder. ¿Eso quiere decir que Dios no hace más milagros? ¿Eso quiere decir que Dios no hace más este tipo de cosas? No, no quiere decir eso. Dios hace lo que quiere, hermano. Dios hace los milagros que quiere y hace los prodigios que se le dé la gana. Pero no quiere decir que tengamos que buscarlos o decir que tiene que ser de esa manera. Dios lo hace cuando, como quiere. Y en esa época del inicio de la iglesia lo hacía de una manera especial. Lo dice la palabra eso y el testimonio de la palabra. No encontramos en la época avanzada de la iglesia que este tipo de cosas fueran una cosa regular que se manifestara. Que Dios la sigue haciendo, por supuesto que la sigue haciendo, pero no de la manera en que lo hacía en esa época y en aquel contexto. Bueno, ¿está bien con esto? ¿Hago un punto y aparte? Bien. El versículo 12 nos dice que los miembros son muchos y forman un solo cuerpo. El versículo 14 nos dice que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros. Entonces, las dos miradas, un cuerpo con muchos miembros y muchos miembros que forman un cuerpo, es la idea completa de cómo funciona la cosa. Dijimos que hay dos errores que debemos evitar entonces en esto, teniendo presente esto, que es un cuerpo con muchos miembros y muchos miembros que forman un cuerpo. Uno es la autoexclusión. Hay veces hay personas que dicen, no, pero esto no es para mí, o qué sé yo, no, por esto que no me gusta, yo no quisiera hacer esto, no es lo mío, no. ¿Vieron que a veces pasa eso? Entonces, no, yo me excluyo. ¿Qué dice el versículo 15? Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Se quiere autoexcluir. Hermanos, no nos autoexcluyamos. Si el Señor nos dio la bendición de capacitarnos para algo y nos dice que somos pie, seamos pie y seamos un buen pie. Y apoyemos al que es oreja y apoyemos al que es mano. Esto va en contra de los celos, va en contra de las envidias en el servicio al Señor en el ámbito de la iglesia. Aquello que el Señor me ha dado, aquello que el Señor me ha hecho parte de su obra, bueno, no lo repudies, no lo rechaces, sino que realmente sentite parte y hacé lo que el Señor te ha comprometido para hacer. Y el otro es el desprecio, lo otro que debemos evitar es el desprecio. La autoexclusión es cuando uno se mide y dice, no, yo acá no me veo. Y el desprecio es hacia otro. Cuando dice, no, lo mío es más importante y el del otro no es tan importante. O yo lo hago mejor y el otro no lo hace tan bien como lo hago yo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, dice el versículo 21. Tiene el ojo para decir a la mano que no la necesita. Así que, hermanos, el desprecio del otro también está fuera de las posibilidades de lo que debe ser en la iglesia, porque no solamente es un menosprecio al otro, sino que es un menosprecio a Dios. ¿Y por qué digo que es un menosprecio a Dios? Porque dice el versículo 24 que el que ordenó el cuerpo y puso pie al que es pie, y puso como oreja al que es oreja, y puso como ojo al que es ojo, ¿quién fue? ¿Quién ordenó el cuerpo? Dios ordenó el cuerpo. Entonces, cuando fallamos en algunas de estas cosas, estamos ofendiendo a Dios. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Y ahora entro en algunas cosas que creo que no dije para nada. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos siendo sabios y obedientes en el reconocimiento y el ejercicio de los dones espirituales? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Cómo saber si estamos siendo sabios y obedientes en reconocer el tema, de reconocer nuestros dones, reconocer los de los demás y aplicándolo de manera correcta? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar para darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o no? De acá. Así que vamos acá y miremos algunas cositas que nos van a dar la pauta. Fíjense, versículos 25 y 26. Lo leo y después comento. Dice, para que Dios ordenó el cuerpo, arranco del renglón de arriba, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera tal que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, ¿cuál es la forma de darnos cuenta? La que dice acá. Primero, si no hay desavenencias. Si no hay desavenencias en el cuerpo, quiere decir que estamos funcionando bien. Individual
y colectivamente. Esa es la primera pauta. No quiere decir que no haya diferencias temporarias, momentáneas, mejor dicho, y menores. Yo hago simplemente una mención. Hace 15 días atrás, o 20, sí, tres semanas atrás tuvimos el Festival del Mejor Regalo. Tuvimos casi 60 pibes en el templo, con todo lo que eso implica. Tuvimos más de 20 hermanos de la iglesia sirviendo y ocupándose. ¿Ustedes se piensan que en ese trajín de llevar, traer, hacer, no habrá surgido algún chisporroteo? Que alguno hizo algo, pero no, y sí, hermano, porque estamos ahí en la vorágine de las cosas, pero eso no quiere decir que hay desavenencia. Estamos trabajando unidos, sirviendo al Señor, entonces se produjo un chisporroteo, bueno, gloria al Señor porque se produjo porque estamos queriendo hacerlo mejor, pero eso queda de lado, no es importante. Surge en el momento porque estamos tratando de hacer lo mejor, hermano, que si no hay desavenencia, no puede haber desavenencias, porque si hay desavenencias, en algo estamos fallando. ¿En qué más se muestra esto de que estamos haciendo bien lo de los dones? En lo que dice abajo, si los miembros se preocupan los unos por los otros. Y este preocuparse no se refiere solamente a preocuparse por el estado personal del otro, cómo está, cómo le va, si le va bien, si le va mal, si está sano, si está enfermo, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, sino también por su integración y su servicio en la iglesia y del resultado de ello, porque ese es el contexto en el cual estamos hablando. Entonces, el preocuparse unos por los otros, en el sentido, bueno, ¿y cómo te va con esto que estás haciendo para el Señor? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos integrarnos? ¿Cómo podemos mejorarlo? Entonces, en su forma de hacerlo, en su integración y el resultado de esa tarea. Y en lo que sí dice en el versículo 26, que ya lo hemos leído, ¿y qué significa eso? Nos damos cuenta en que si el éxito de uno es el éxito de todos, es decir, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, y también si las dificultades y aún los fracasos de uno no son causal de burla ni de menosprecio, sino de compasión y motivación. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y le animan, y le ayudan, y buscan la manera de que pueda ser partícipe de esto de una manera correcta y mejor. ¿Se entiende, no? Entonces, si no hay desavenencias, si los miembros nos preocupamos unos por los otros, si nos gozamos con el que recibe honra, si hacemos causa y compasión con el que tiene problemas, y bueno, esta es la manera en que se muestra si la cosa está funcionando bien o no está funcionando bien. Es para que nos evaluemos y para que pensemos. Y el último parrafito, hermanos, con lo cual quisiera decir algunas cosas y terminar. Versículos 27 al 31. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. No, es la respuesta que está allí, ¿no? Concluyendo de todas estas preguntas. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. Hermanos, estos versículos son una afirmación de lo expresado anteriormente y una apelación a una comprensión y ejercicios correctos de este asunto. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, y son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y unos hacen esto y otros hacen otro, y no todos hacen todo porque no funciona así la cosa, ni uno hace todas las cosas. Entonces, algunas reflexiones finales respecto de estos versículos. Primero, hermanos, no podemos limitar al Espíritu Santo en su asignación a una iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo no dé lo que Él quiera dar. Ni tampoco podemos exigir, es decir, que Él dé algo que considera que no tiene que dar. Lo hace el Espíritu Santo. Algún don no lo tenemos, es porque el Espíritu Santo no nos ha dado, porque no nos vio en las condiciones de otorgarlo. Y tenemos alguno, y hermanos, si el don está, es porque para algo está. ¿No? Pero no podemos limitar ni exigir al Espíritu Santo en su asignación a una iglesia. No todas las iglesias tienen los mismos dones, porque no todas las iglesias hacen lo mismo. A veces vemos y decimos, mira, aquella iglesia hacen tal cosa y tiene tal don, y esta iglesia no, o nosotros no.
o viceversa. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo otorga de acuerdo a lo que Él quiere y sabe y cuál es su propósito para esa iglesia en particular. Toda iglesia tiene los dones que el Espíritu Santo sabe que necesita. Una misma iglesia no siempre tiene los mismos dones a lo largo del tiempo, porque el Espíritu Santo puede quitar o puede añadir dones a la iglesia, ya sea otorgando, y vamos a pensar en el añadir más que en el quitar, puede hacerlo otorgando dones a personas que hasta ese entonces no lo tenían, y esa es experiencia en la vida de la iglesia, que a veces el Señor levanta en medio nuestro para hacer una tarea a alguien que hasta ese entonces no pintaba para eso. Sin embargo, el Señor le dio el don y allí está. O puede ser también llevando a la iglesia a personas que tienen dones que la iglesia necesita para desarrollar el ministerio que Dios le ha dado a hacer. Es la otra manera en que el Señor puede agregar dones a una iglesia. Ya sea otorgando un don a personas que ya están allí, o quizás llevando a personas que tienen dones que la iglesia necesita para llevar adelante el ministerio o su ministerio de acuerdo a la voluntad del Señor. Ningún don es autosuficiente, ningún don es innecesario. Y hermanos, termino con esto, versículo 31. Procuren pues los dones mejores. Procuren. Procuren significa ansíen, aspiren, anhelen, en el sentido de desear contar con aquellos dones que mejor contribuirán al funcionamiento del cuerpo. Ese es el sentido. No es que uno vea y se ponga celoso y diga, no, yo quiero tal don, porque no es una apelación individual. No le dice Pablo a cada uno de los creyentes, procuren los dones mejores. Le dice a la iglesia, procuren los dones mejores. ¿Y cuáles son esos dones mejores? Bueno, los dones mejores son los que son necesarios para que la iglesia desarrolle los ministerios que Dios les ha dado. Ese procuren debería incluir la oración y el ruego de la iglesia por contar con los dones necesarios. Dejamos acá. Me quedaron 2 o 3 cositas para decir respecto a eso, pero como a su vez nos va a servir de pie para lo que sigue, vamos a dejarlo para el jueves que viene, hermanos. Espero que, sé que ha sido medio largo, pero quería redondear el tema de los dones y espero que sea de edificación para nosotros y para todos como iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta tarea de servir, en esto de ser iglesia y bueno, llevar adelante aquello que el Señor, que Él ha puesto en nuestras manos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por haber podido compartir tu palabra en esta noche. Gracias Señor y te pedimos que tu Espíritu Santo la aplique en nuestras vidas y nos dé sabiduría y fuerza Señor para ponerla en práctica. Padre, ahora al despedirnos rogamos tu bendición y Padre dejamos nuestras vidas en nuestras manos, nuestros hogares, nuestras familias, los motivos por los cuales hemos estado orando Señor y la vida de nuestra iglesia y todo lo que tenemos por delante. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.